Muere Ricardo Piglia, un clásico contemporáneo de la literatura en español. Murió Ricardo Piglia, aquel niño que nació y creció en ausencia de literatura, pero que tan pronto aprendió a leer quiso ser escritor para encontrar el mecanismo que le revelara la magia de aquellas combinaciones de palabras que lo sacaban de este mundo. Ese era Ricardo Emilio Piglia Renzi, fallecido hoy a los 76 años. Lector, crítico, editor, guionista, profesor de literatura y, sobre todo, narrador. Piglia nació en Adrogué, provincia de Buenos Aires, el 24 de noviembre de 1940. Vivió entre Argentina y la literatura, pero pasó sus últimos meses en Buenos Aires a causa de una esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que afectó a sus músculos pero no le quitó la lucidez intelectual y creativa, por lo cual trabajó hasta casi el último momento. Desde su debut como escritor, en cambio, en 1967 con el volumen de cuentos La Invasión, empezó a recibir el reconocimiento de sus colegas. Un libro donde aparece Emilio Renzi, su alter ego periodista y aspirante a escritor, habitual en sus obras. Sus historias se caracterizan por ser tramas sentimentales o de bajos fondos que esconden algún secreto, rodeadas por un suceso policial que lo lleva a indagar sobre el poder y sus resortes. Autor de 3 libros de cuentos, 6 ensayos y una novela corta, Piglia escribió 5 novelas, entre 1980 y 2013. Desde la primera, Respiración Artificial, se ganó un lugar entre los autores latinoamericanos indiscutibles posteriores al boom. A esa historia sobre la dictadura militar de su país le siguieron 12 años de silencio, hasta La ciudad ausente. 5 años más tarde, en 1997, su literatura llegó al gran público con Plata quemada. Otros 13 años de silencio fueron interrumpidos con Blanco nocturno, en 2010, y una estela de premios. Su última novela fue El camino de ida, en 2013, publicada en España por Anagrama, como las anteriores. No había nada que hacer ante ese hallazgo. Su familia, que quería que él estudiara ingeniería, se debió conformar con sus estudios de historia en la Universidad de La Plata. Alguien que tiene claro que quiere ser escritor se pone a estudiar historia en lugar de algo afín. Sí, pensaba, con razón, que si estudiaba letras me iba a costar seguir interesado en literatura. No quería leer por obligación ni que evaluaran sus conocimientos sobre literatura. Junto a Faulkner estaban los argentinos Jorge Luis Borges, Roberto Arlt. Escribir es sobre todo corregir, no creo que se pueda separar una cosa de otra, decía como una letanía el autor argentino. Detrás de todo ese amor y pasión por la literatura y el arte de escribir estaba Steve Aliff, un norteamericano a quien llamaban el inglés, que trabajaba en una compañía exportadora de pescado de Mar del Plata. Fue el primero que le habló de Faulkner, de Scott Fitzgerald y de los autores estadounidenses. Hace mucho tiempo se hablaba de Piglia como un autor imprescindible. 60 años atrás, ese hombre que cada vez intrigaba a más gente leía de manera desordenada, y fue el interés por una chica la llave que le descubrió el amor por los libros. Como confesó Leila Guerriero en una entrevista en Babelia en 2010, yo ya leía, pero sin método. Había tenido una noviecita en Adrogué. El padre era de familia de anarquistas, leían mucho. Íbamos caminando, había un muro alto, y ella me dijo, ¿estás leyendo algo? Y yo había visto, en una librería, La peste, de Camus. Y le dije, sí, La peste. Y me dijo, préstamelo. Me da vergüenza contar esto, pero compré el libro, lo leí esa noche, lo arrugué un poco para que pareciera usado, y se lo llevé al día siguiente. Y ahí empecé a leer.